Diga, amén. Muy gozoso y para todos nosotros verles nuevamente acá. Damos gracias a Dios por su asistencia, por cada uno de ustedes, de sus familias, por las personas conectadas a través de la plataforma y por todos a quienes este mensaje en su momento adecuado y oportuno va a llegar. Maravilloso que el pastor haya iniciado con el texto de Isaías. Se van a dar cuenta que la predicación de la enseñanza nuevamente lo abordaremos. Nuevamente lo abordaremos. Como ustedes saben, la iglesia cada 8 días hacemos una predicación expositiva y actualmente estamos trabajando la carta a los Efesios. Pero una vez al mes hacemos una exposición temática. ¿Sí? En esta exposición temática hemos abordado las 5 solas, las doctrinas de la gracia, y actualmente estamos trabajando los atributos de Dios. Y es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el Dios al que estamos adorando. ¿Cuál es el Dios? ¿Quién es el Dios? Creador de todo el universo. Y hoy vamos a trabajar un atributo muy importante que es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Para iniciar, los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Y cuando se encuentren allí, les invito a que se pongan de pie, Apocalipsis 15, 4. Dice Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de congregarnos en medio de tu presencia. Queremos esta mañana, Señor, la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él, usando a este vil pecador como instrumento para transmitir tu mensaje. Pero que los oídos espirituales de mis hermanos, inclusive los míos mismos, sean activados para poder escuchar tu mensaje, tu palabra, y que esta a su vez surta el efecto y cumpla el propósito con el cual fue escrita y para la cual tú nos has permitido que podamos ver. Que esta palabra, Señor, la podamos introyectar y de esta manera tener una visión más clara, más real acerca de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo, este momento en tus preciosas y divinas manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a que se sienten. El libro Los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, en el capítulo 7, que aborda precisamente la santidad de Dios, inicia con este pasaje. ¿Sí? Y voy a leer textualmente lo que dice allí en los primeros párrafos del libro. Dice, solo Él, acerca de Dios, solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia Dios es llamado el santo en la Escritura y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Entonces solamente Dios es infinitamente santo. No se puede ser más santo de lo que es Dios. No se puede. Solo Él puede ser independientemente santo. La santidad de Dios no depende de nada externo a Él.
y solamente Él puede ser inmutablemente santo. Vemos que precisamente la inmutabilidad es uno de los atributos de Dios. ¿Sí? Y acá nos juntan otros atributos. Inmutablemente santo. Dios en su esencia no cambia y mucho menos lo hará en su santidad. Imagínense el peligro que tendríamos con un Dios omnipotente, todopoderoso, que no fuese santo. Sería terrible. Que su santidad fluctuara o que sus pensamientos o sus designios cambiaran conforme a las circunstancias. No. Es decir, inmutablemente santo. Así que dice también el texto. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura, su sabiduría contrasta con el menor defecto de entendimiento. Su santidad es lo contrario de todo defecto o imperfección. ¿Sí? Es así como el poder es lo opuesto a la debilidad, la santidad es lo opuesto a la imperfección. ¿Sí? El poder es la mano y el brazo de Dios. Esto es una analogía que hace el autor. El poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, sus ojos. La misericordia, su entraña. La eternidad, su duración. Dios es eterno. Y se acerca de la santidad, pero la santidad es su hermosura. Es su hermosura. Esta hermosura es la hermosura lo que lo hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. Y después leer textualmente esta parte, parece una introducción muy bonita. Sí. Bueno, hablemos acerca del significado de la palabra santo. El significado de la palabra santo. No sé a ustedes qué se venga a su mente, pero usualmente cuando abordamos la palabra santo, casi siempre la estamos asociando con pureza moral, con rectitud. Cuando se dice que alguien es santo, uno piensa en alguien que es moralmente perfecto. Es la forma en que usualmente definimos a la santidad. Y es cierto, la santidad tiene que ver con esto, pero no es lo único. No es lo único. Si decimos que santidad es perfección moral, no estamos abarcando el todo de la palabra santo. Ese es uno de sus significados y lo encontramos en la Biblia, ¿cierto? Cuando se hace referencia a los atributos de Dios, a esa perfección y a esa santidad, ¿sí? Pero también encontramos en la palabra otro significado, y quizás este es el significado principal para la palabra santidad. ¿Sí? Ese significado que también encontramos en la palabra y en el cual concuerdan muchos teólogos es que la palabra santo está asociado con apartado, separado. ¿Sí? Santo es aquel apartado o aquello apartado por Dios, separado por Dios, aquello que es diferente de otra cosa. ¿Sí? Aquello que es diferente de otra cosa. Miren que cuando leemos la palabra santo en las escrituras nos encontramos, obviamente, pues con el Espíritu Santo, nos encontramos con el Santo de Israel. Estas dos frases que acabo de leer hacen alusión a la esencia misma de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, pero también encontramos que en la palabra se menciona tierra santa, utensilios santos, momentos sagrados o santos, pueblo santo, día santo. Todas estas cosas tienen en común que son cosas que han sido apartadas. ¿Y apartadas por quién? Por Dios. Por Dios. Entonces, en este sentido, la santidad de Dios se refiere a que Dios trasciende por encima de todo. A que Dios en su magnificencia está por encima de todo lo que creó. Dios es superior a todo. Está infinitamente separado
de toda su creación. Está totalmente separado de lo que no es Dios. Dios es totalmente único. No puede ser colocado en ninguna otra categoría. ¿Sí? Existe una sola categoría para Él. Él es Dios. Nadie más está en esa categoría. Él es incomparable. Es trascendente. Está infinitamente elevado sobre todas las cosas elevadas por Él. Entonces este es el sentido de la santidad. ¿Sí? La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia que hay entre Dios y sus criaturas. Entre Dios como soberano y el súbdito. ¿Sí? Por eso, hermanos, es importante que nosotros no trivialicemos o empequeñezcamos a Dios. Nosotros tenemos que tener una imagen lo suficientemente elevada de Dios. ¿Sí? Dice la palabra en 1 Samuel 2:2. 1 Samuel 2:2 dice: nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos una imagen correcta de Dios, perdemos nuestro rumbo y no tenemos la posibilidad de agradar a Dios. Si no conocemos a Dios, en realidad podemos pensar inclusive que nosotros no somos pecadores. ¿Sí? Es aquí cuando, por ejemplo, en una película vemos imágenes o personificaciones de Dios y se ve a Dios como un Dios, a veces como un viejito bonachón o como uno que está teniendo una batalla entre iguales con Satanás o como, no sé, un anciano benevolente o una persona muy poderosa. No, eso es trivializar a Dios. Eso es hacerlo ver muchísimo, muchísimo más sencillo de lo que realmente es. Y eso es lo que sucede con el pecado. El pecador no tiene una imagen de Dios, no tiene una concepción correcta de él. Entonces, la santidad de Dios es el atributo que lo separa a Él de las criaturas, de lo que Él creó. ¿Sí? Miren que la palabra se llama santo a Dios muchas más veces que, por ejemplo, todopoderoso. Se presenta esta divinidad como más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre, mucho más que otra. ¿Sí? Siempre encontramos muchas más veces la palabra santo Dios que poderoso Dios. Por ejemplo, ambas las encontramos en la palabra, pero ¿sí? Este adjetivo, esta cualidad de Dios es exaltada muchas más veces y es nombrada muchas más veces en la palabra que cualquier otra. ¿Sí? De hecho, Dios mismo destaca esta perfección. ¿Sí? Dice el Salmo 89, 34 y 35. Salmo 89, versículos 34 y 35. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. O sea que el Señor, en este salmo, jura por su santidad. Jura por su santidad. ¿Por qué? Porque esta es la expresión más plena de Él mismo. Miren que no juró por su poder. Y Dios es omnisciente, todo lo sabe, es poderoso para saberlo todo. Es omnipresente, o sea, es poderoso para estar en todo lugar. Es omnipotente. Sin embargo, Él no jura por su poder. Tampoco jura por su amor, que es infinito, por su misericordia. No, Él jura por su santidad. Juró por su santidad. Y dice que no va a defraudar a David porque juró por su santidad. ¿Sí? Bueno, la santidad de Dios es la excelencia destacada por encima de todas sus otras perfecciones. Es la gloria de esas perfecciones. Si
Citando nuevamente el libro de Arthur W. Pink, dice: así como el poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Todo sería desagradable. Si esta fuera manchada, el resto perdería su honor. Si la santidad de Dios fuera manchada, todo perdería su honor. Sí. En la palabra de Dios encontramos acerca de Dios que su justicia es santa. Encontramos que su sabiduría es santa. Dice su brazo poderoso es santo. Salmo 98. Dice que su verdad o palabra es santa. Salmo 105, 42. Dice que su nombre, que expresa todos sus atributos juntos, es un nombre santo. Santo nombre de Dios. Salmo 103, 1. Entonces encontramos la santidad de Dios acompañando o expresando la belleza de todos los demás atributos. Entonces vamos a ver a través de unos pasajes donde vemos manifestada la santidad de Dios. ¿Sí? Y en la santidad de Dios la vemos manifestada en sus obras. La vemos manifestada en sus obras. Dice, nada que no sea excelente puede proceder de Dios. La santidad es la regla de todas sus acciones. Entonces, ¿dónde vemos manifestada la santidad de sus obras? Dice la palabra en Génesis 1:31. En el principio declaró todo lo que había hecho y dijo, bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Era bueno. ¿Sí? Si no fuera bueno, Él no habría podido hacerlo. ¿Sí? Si hubiera algo imperfecto y impuro, Él no lo haría. Porque eso iría en contra de su esencia, de su santidad. Dice la palabra que al hombre lo hizo puro. Eclesiastés 7:29. Es más, ¿cómo está, según la palabra, hecho el hombre o creado el hombre? A imagen de su creador, ¿cierto? A imagen y semejanza de su creador. ¿Sí? Los ángeles fueron creados santos, santos. Por ejemplo, de Satanás está escrito en Ezequiel 28:15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás fue creado santo, pero en él llegó a haber maldad. Se opuso a Dios, se opuso, desafió a Dios y ya conocemos lo demás. Entonces la santidad de Dios es manifestada en sus obras. Bueno, la santidad de Dios es manifestada en su ley, en su palabra. Miren que la ley de Dios prohíbe el pecado en todas las variantes, en todas. ¿Sí? La ley prohíbe la contaminación del cuerpo, prohíbe la contaminación de la mente, de los pensamientos. ¿Sí? Dice Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces la santidad de Dios también es manifestada en su ley. Pero yo creo que donde más podemos ver manifestada la santidad de Dios es en la cruz. En la cruz. Es la manifestación más grande. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez más solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque Él es santo. Y estas dos cosas no pueden convivir. La santidad no puede convivir con el pecado. Dios no acepta el pecado. Dios no tolera el pecado. Olvídense
de esto que hayamos oído, de que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. No. La palabra dice que Dios está irado todos los días contra el impío, o sea, contra el pecador. Amén. Todos los días está irado con él. Ahora, la paga para el pecado, sabemos que es la muerte. Todos nosotros somos pecadores. Nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo el sacrificio mediante el cual pagó por ese pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros algún día podamos ser santificados y por allá, en la eternidad, en la tiempo postero, podamos ser santos al lado de nuestro Señor, podamos ser santos en el cielo. Entonces la santidad de Dios se manifiesta en la cruz, en que a pesar de que Dios estaba airado totalmente contra el pecado, entrega a su Hijo unigénito para que pague el precio que nosotros debemos pagar. Dios no podía dejar de ser santo. Dios no podía tolerar el pecado. Nosotros no podíamos redimirnos por nosotros mismos. Nosotros no podíamos, éramos incapaces de pagar el precio que debíamos pagar. Nuestro Señor Jesucristo lo pagó por nosotros. Entonces, la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Dios odia todo el pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente en Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. Dice: el perverso es abominado de Jehová. Por ejemplo, Proverbios 15:26 dice, se describe también, otra vez, abominación son a Jehová los pensamientos del mal. El pecado, hermanos, no puede escapar a su castigo porque Dios aborda el pecado. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos con el hecho de que Dios aborrece el pecado, pero no el pecado. Ya dijimos que está ligado con el pecado. Ahora, Dios no perdona el pecado, pero Dios ha perdonado pecadores. Y muestra de ello es con nosotros. Dios no perdona el pecado. La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios ha perdonado a pecadores. ¿Cómo nos ha perdonado? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el pecador, la persona que no ha sido regenerada, no cree realmente en la santidad de Dios. Tiene un concepto parcial de la santidad de Dios. ¿Sí? Él espera que Dios, que la misericordia de Dios supere los demás atributos. ¿Sí? Pero el Salmo 50:21 dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Esa es la acusación que Dios le hace a las personas no regeneradas. Bueno, la idea del pecado está limitada quizás. Para las personas en el mundo, creen que pecado es solamente aquello que nosotros llamamos un pecado grave, un homicidio, un hurto, ¿sí? Una violación. No. Sabemos que pecamos inclusive en nuestra mente, con nuestro corazón. De hecho, la raíz de todo el pecado habita en el corazón. La mayoría de la imagen que tiene la mayoría de las personas es esa, ¿no? Yo no soy pecador porque no robo, yo no soy pecador porque, o no, yo sí voy en camino de la santificación porque voy a misa o voy al culto.
No, no podemos tener una imagen tan equivocada de Dios. Dice, porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conformes a Él, ya que el mandamiento de Dios es que nosotros debemos procurar ser santos como Él lo es. ¿Sí? Les invito a que vayamos a la primera carta, a la primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos desde el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Acerca de los atributos de Dios, los teólogos clasifican, hay varias clasificaciones para los atributos, pero una de las clasificaciones tiene que ver con que hay unos atributos de Dios que son comunicables y otros que son incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios, por ejemplo, aquellos a los que hacíamos alusión ahora acerca de su poder. Dios es omnipresente. Nosotros no podemos ser omnipresentes. Ninguna de sus criaturas. ¿Cierto? Dios es omnisciente. Nosotros no lo podemos ser. Pero hay unos atributos de Dios que sí son comunicables. Ahora, parcialmente. ¿Sí? Dios es santo. Dios es amor y es amoroso. Ese atributo nos lo puede comunicar Dios a nosotros, sus criaturas. ¿Podemos nosotros ser amorosos? Sí, parcialmente. O sea, nuestro amor no puede ser más grande que el amor de Dios. El amor de Dios y todos sus atributos son inmensos. Son el referente, es Dios. Y nosotros, sus criaturas, no podemos ser como Él. Pero parcialmente podemos ser amorosos. Parcialmente podemos ser bondadosos. Parcialmente podemos ser misericordiosos. ¿Sí? La santidad es uno de los atributos comunicables de Dios. O sea que nosotros podemos ser santos. Y alguien dirá, no, pero es que la santidad, precisamente usted acaba de decir que la santidad es lo que separa a Dios del hombre. Entonces está diciendo una cosa y está diciendo lo otro. Ahí está ese gran misterio, que Dios, siendo santo, 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 que Dios, siendo tan grande y tan poderoso, también a su vez es un Dios cercano a nosotros, que está con nosotros. El Espíritu Santo habita en medio del creyente. Dios habita en medio de la congregación. Dios está con nosotros. Y es así como un atributo que lo diferencia tanto de nosotros, en parte lo compartimos. Lo compartimos. También algunos teólogos hablan, no estoy refiriéndome a la santidad de Dios, sino a la santidad del creyente. Algunos dicen, vea, el creyente tiene un tipo de santidad, una santidad posicional. ¿Sí? Esa santidad será cuando recibes a Cristo. El creyente, cuando recibes a Cristo. Tiene una santidad progresiva. Es una santidad que se va desarrollando poco a poco en la vida del cristiano. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo se van manifestando y desarrollando al creyente. Y se habla también de que el creyente en algún momento tendrá una santidad perfecta. Esa la tendremos cuando estemos con Dios. Cuando estemos con Dios.
Pues nosotros en cuál etapa estaremos, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? En nosotros se debe estar desarrollando esa santidad, debe ir progresando esa santidad. Entonces nosotros debemos procurar la santidad. Y dice la palabra, procurar ser santos porque yo soy santo. Y debemos imitar donde podamos a nuestro modelo, a nuestro referente, que es Jesucristo. Dice la palabra que debemos buscar alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, uno de nuestro principal propósito, buscando agradar a Dios, es tratar y procurar de ser santos. Santos. Entonces, este es, como les decía, un atributo comunicable de nuestro Dios. ¿Sí? Y es, además, un mandamiento, una orden que Él nos da. No es una opción, es una orden. Con respecto a la santidad de Dios, miren que se encuentra uno como con una paradoja. Alguien comparaba a Dios y su santidad con el sol. ¿Sí? Miren que el sol es bueno y es necesario para los seres vivos, para nosotros. Al menos es cierto. Necesitamos solar, es totalmente necesario. Es bueno. Necesitamos su luz, necesitamos su calor, su energía. Mientras más nos acercamos a Él, más poderoso es. Pero al punto que si nos acercamos demasiado a Él, es peligroso. Peligroso y podríamos morir. Entonces, alguien hacía esa comparación. La santidad de Dios es como el sol. Debemos acercarnos a Él, ¿sí? Pero si estuviésemos o si contempláramos de una manera presencial y cercana a la santidad de Dios, moriríamos. Entonces es así como podríamos hablar de lo que sucedía en el Antiguo Testamento con respecto a la purificación que tenían que tener los sacerdotes. Recuerden que en el templo estaba el lugar, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y recuerden que solamente el sumo sacerdote podía entrar allí, pero para poder entrar allí tenía que tener un ritual de purificación, ¿cierto? Impresionante, tenía que hacer un sacrificio por él, tenía que confesar sus pecados, tenía que confesar los pecados del pueblo. Y sin embargo, si él entraba de una manera en que se encontrara impuro allí, moriría, moriría. Miren el pasaje en el cual el pastor leyó ahora y la primera impresión de Isaías es dura. Veo a Dios, voy a morir porque soy pecador. Pero hay una purificación. El serafín le pone un carbón caliente en su boca y le da a entender que ha sido purificado. Entonces, vemos aquí cómo hay un contraste terrible, un contraste increíble en este asunto de que Dios es totalmente santo y poderoso, pero también procura y quiere que nosotros seamos santos y que nos acerquemos a Él. Dice Isaías 57:15. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Isaías 57:15 dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que sirve para siempre, cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en el lugar santo y sublime, pero también en el contrito y humilde de espíritu, para reanimar al espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Entonces Dios habita en el lugar santo y sublime, pero también habita donde está el humilde. También habita donde está el humilde. Entonces, como decía hermano, esto es un atributo de Dios que nos comparte hasta cierto punto. ¿Sí?
nos comparte ese punto, y Dios quiere que seamos santos. Entonces ya lo leíamos en primera de Pedro 1:15, ¿cierto? Sino que aquel que os llamó es santo, usted también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. En Primera Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5, también de la Nueva Versión Internacional, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces vemos otro versículo, otro texto, perdón, en el cual Dios nos invita, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Nos manifiesta que su voluntad es que nosotros seamos santificados. ¿Sí? Y que por eso nos tenemos que apartar del pecado, de toda inmoralidad sexual. ¿Sí? No dejarnos llevar de los deseos malos, porque eso es lo que hacen los paganos, eso es lo que hacen los que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Un día leyendo el devocional con familia, vamos un texto en Lucas y veamos cómo en este pasaje nos daba a entender que en la medida en que más conocemos de Dios, más se nos exige. Decía, parafraseando el texto, decía, al que comete pecado y no lo sabe, pues es castigado, pero no tanto como aquel que sabiendo que es pecado, lo hace. ¿Sí? La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y nosotros lo sabemos y nosotros lo tenemos que procurar. Porque si no, estaríamos obrando como los paganos, como los que no conocen a Dios. Que muchos se le da, muchos se le exigen. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos santificados. Dios quiere que seamos santos. Pero es que además, si no somos santos, no veremos a Dios. Eso dice su palabra, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, entonces si el creyente no está procurando la santidad, si el creyente no es consciente de su pecado, si el creyente no se arrepiente, entonces quizás no esté hablando del creyente, ¿cierto? Si no está luchando contra el pecado, realmente no es un cristiano. Probablemente no es un cristiano. El verdadero creyente debe estar en pos de la santidad, debe ser consciente de que su naturaleza es pecaminosa, debe arrepentirse de su pecado y procurar la santidad. Dios quiere que nosotros seamos santos. Lo paradójico es que quizás nosotros no queramos ser santos. En el mundo, muchas veces de manera despectiva, se dice, ese es un santurrón. Ay, no, pues tan santo. No, pues sí. Antes, a quien quizás de alguna manera pública procura hacer el bien o manifiesta su inconformidad ante algunas situaciones de pecado, la sociedad lo tilda como de tonto, de bobo, de santurrón, de santo. Entonces quizás no queramos ser santos o no queramos parecer santos delante de los demás. Ese atributo de Dios quizás no sea tan llamativo como otro. Quisiéramos ser omnipotentes, omnipresentes. Miren los superhéroes. Todos tienen ese tipo de atributos que no corresponde a lo humano. ¿Cierto? Omnisciente, omnipresente. Entonces es muy paradójico. Pero realmente Dios quiere que seamos santos. Y Dios nos invita a que seamos santos. No nos invita a que tengamos otras cosas que no tenemos. Hermanos, Jesús es la encarnación humana de la santidad de Dios.
Entonces la encarnación humana de la santidad de Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cristo es la encarnación humana de la santidad de Dios. Y nosotros podemos procurar la santidad o tratar de ser santos delante de Dios únicamente por medio de Jesucristo. Y por medio de su obra. No, en nuestras fuerzas no lo podemos. Si no entregamos nuestra vida a Jesús, si no declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador, si no lo aceptamos así en nuestro corazón, no podemos alcanzar la santidad y el favor de Dios. Entonces, la santidad de Dios se manifiesta en su creación, en su palabra, ¿sí? Su nombre es santo, los demás atributos son santos. Él procura porque nosotros seamos santos y Él quiere que lo seamos. Y es más, es una orden, no es una elección, no es una posibilidad. Quiero entrar como en esta parte final de la dedicación. Quiero que vayamos a unos textos bien particulares. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, otros quizás no. Cuando en la Biblia una palabra se repite, es porque se le está poniendo un énfasis, ¿cierto? Un énfasis especial. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos, si nosotros queremos ponerle un énfasis a una palabra, nosotros la subrayamos. ¿Sí? La subrayamos o le ponemos la letra en negrilla, ¿cierto? O con un resaltador la... ¿sí? En la escritura, cuando una palabra, la forma de resaltar algo, resaltar un concepto, resaltar una palabra, es repetirla. Es repetirla. Y la repetición de palabras o frases es un método común, no es algo común que encontramos en la Biblia. ¿Sí? Sirve para atraer la atención del lector, para tratar puntos importantes o incluso puntos centrales de un texto. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan encontramos muchas veces a Jesucristo diciendo, de cierto os digo. De cierto os digo. Y por ejemplo, en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará porque yo soy el Padre. O Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y así encontramos muchos ejemplos. Pues hermanos, hay dos textos en la Escritura, en la cual se repite 3 veces la palabra santa. Uno de los textos lo leyó ahora el pastor y ahorita lo leemos nuevamente. Se encuentra en Isaías 6:3. Ahorita lo veremos a leer desde el 1. Y también en Apocalipsis 4:8. De santo, santo, santo. Se refiere santo, santo, santo acerca de Dios. Ningún otro atributo es mencionado 3 veces como este. O sea, nunca se dice que Dios es todopoderoso, 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 o que es amoroso, 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 no. Pero sí se dice que es santo, santo, santo. Les invito a que vayamos primero al texto de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Acerca de esa visión que tiene Juan, acerca de esa visión que tiene Juan, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios
todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, no eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire cómo dice, santo, 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 es el Señor Todopoderoso, que era, es y ha de venir. O sea, resalta que Dios es todopoderoso, resalta que Dios es eterno, pero cuando se refiere a su santidad, lo dice en 3 veces. Santo, santo, santo. ¿Sí? Bueno, ese texto había mucho que decir, es bastante complejo, hay mucho que decir acerca de él. Es uno de los textos en los cuales vemos esta repetición. Y la otra, quiero que vayamos nuevamente al libro de Isaías, capítulo 6. Al libro de Isaías, capítulo 6. Desde el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quiero brevemente que hablemos de este pasaje. Porque de hecho, si tienen su Biblia ahí, la Reina Valera, arriba hay un subtítulo que dice Visión y llamamiento de Isaías. Visión y llamamiento de Isaías. Este texto habla del momento en que es llamado Isaías a ejercer su ministerio, que es llamado el profeta de Dios. Y dice, en el año en que murió el rey Usías. Entonces, les cuento que Isaías profetizó en una época muy difícil, muy dura para adorar. Había mucha maldad, había idolatría, había una gran cultura del entretenimiento, era una época terrible. Cuando digo gran cultura del entretenimiento y pienso en los tiempos de hoy, no hablo de idolatría y de los tiempos de hoy, entonces también podríamos pensar que estamos en una época terrible y yo creo que así lo es, ¿cierto? El caso es que él predicó en una época muy dura. Y si quieren, pueden mirar los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Isaías. Toda la descripción. Y él dice, ay, sí. Él habla ahí ay, del pueblo que hace esto, que está haciendo esto, lo dice en esos 3 capítulos. ¿Sí? El rey Usías fue un gobernante justo. En medio de esa maldad y de ese gran pecado en el que se encontraba el pueblo judío, el rey Usías, fue un rey justo, un hombre que llegó al reino a los 16 años de edad y fue rey casi por medio siglo. Y durante su reinado, el pueblo judío prosperó, aumentó en su intercambio comercial, crecieron en la parte
de la agricultura se desarrolló, fue un buen gobernante hasta cierto punto. Porque en segunda de Crónicas, capítulo 26, precisamente el versículo dice que al final de los días, Usías se envaneció, Usías usurpó una labor que él no podía hacer. Él era rey y no sacerdote. Y él entró al templo a quemar incienso. Y inclusive los sacerdotes le dijeron, le recomendieron que no lo hiciera. Él no los obedeció, lo hizo. Y en el momento en que él está encendiendo el incienso, el Señor es herido con lepra. Y muere. Hasta los últimos días de su vida, ¿cierto? Muere con esa terrible enfermedad. Entonces, el texto dice al principio, en el año en que murió el rey Usías. Justo en este año fue cuando fue llamado Isaías. Fue cuando fue llamado. ¿Sí? Y miren que Isaías tiene lo que al parecer se conoce como una teofanía. Él es arrebatado, él es llevado, así como Pablo y así como Juan, ¿sí? A tener una visión celestial. A tener una visión celestial. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime. Dice, sus faldas llenaban el templo. Con respecto a eso de sus faldas, resulta que en la antigüedad, cuando por ejemplo había una convención y se juntaban varios reyes, varios gobernantes, pues precisamente el gobernante más poderoso era aquel que tenía el vestido más ostentoso, con la tela más fina y normalmente más larga. Entonces no es gratis que en las monarquías, por ejemplo, cuando sube un rey, una reina al trono, su vestido tenga bastantes metros y lo tengan que llevar varias personas. ¿Sí? Entonces aquí el texto está diciendo que era tan sublime que sus faldas llenaban todo el templo. Está hablando de la grandeza, de la majestad, de la magnificencia del que estaba en el trono. Dice, por encima de él había serafines. Serafines. La palabra hebrea usada, esta palabra serafín, transmite la idea de que son seres que parecen encendidos en fuego. Encendidos en fuego. Es la misma palabra que se usa que la que se usó en Números 21:6, cuando habla de serpientes ardientes que mordían al fuego. De unas criaturas temibles. Entonces, un serafín sí, es una criatura angelical, no se menciona más de ella en la palabra, ¿cierto? Pero es un ser que destella luz, al parecer, desde la palabra destella luz, es un ser poderosísimo. Mire que son los seres que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, siendo seres tan poderosos, ¿cuál es su actitud delante de Dios? Se cubren su rostro con dos delgados. También dice que le cubren sus pies. Y con las otras dos alas vuelan. ¿Sí? Se cubren sus alas, vuelan y dicen, o dan voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Ellos no están diciendo puro, puro, puro. Están diciendo santo, santo, santo. ¿Sí? Creí que ese Dios, siendo tan grande, tan trascendente, también está en medio de nosotros. También está en medio de su pueblo. ¿Sí? Vemos pues que cuando ellos, los serafines, dicen esto, dice que con la voz de que clamaba, los ijares de las casas se estremecieron. O sea, el trono tembló solamente con la voz que emitía uno de estos seres. Y ahí es donde él dice, ay de mí, el muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo,
Han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de este texto? Les invito a que vayan al libro de Juan, capítulo 12. El libro de Juan. Cuando estaba yo preparando esta parte de este texto, y un fragmento de una enseñanza del pastor Sujel Michelet acerca de Isaías 6. Y miren lo que el pastor Sujel Michelet notó en este pasaje. Asociando a Juan, capítulo 12, versículo 36, con Isaías, capítulo 6, Isaías 53, Apocalipsis 4, 5, Isaías 6, Isaías 53 y Juan 12, 36. Dice Juan 12, 36. Estas cosas habló Jesús. Bueno, el contexto. Aquí está hablando Juan de la incredulidad de los judíos, de la incredulidad en aquella época de los judíos. Aquellos que no admitían a Jesús, que no admitían que Jesús era el Mesías, que no admitían. ¿Por qué no lo hacían? Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de él. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y no creían en él, dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, eso está en Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese capítulo de Isaías 53, muy conocido para muchos, muy importante cuando está anunciando, está hablando precisamente de Cristo. Entonces, versículo 39 de Juan 12 dice: por esto no podían creer, por esto no creían en Jesús, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Eso también lo dijo Isaías. ¿Y dónde dijo eso Isaías? Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Pero miren ahí en Juan 12, 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nuevamente, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y hablaba acerca de él. ¿Y Juan de quién estaba hablando? De Jesús. Entonces, ¿de quién fue la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6? De Cristo. En Apocalipsis 4 vemos esa imagen, esos seres alados adorando a Dios. Esa imagen que hay en Isaías capítulo 6 es la de Cristo sentado en el trono. Isaías tiene una teofanía, una cristofanía. Él puede ver, él tiene una visión de Cristo, unos 700 años antes de que Cristo se encarnara. Y realmente esa imagen es posterior. Esa imagen es la imagen que nos encontraremos, o de la que habla también Apocalipsis. Entonces, ese Señor
todopoderoso y 3 veces santo, al que los serafines le cantan, santo, santo, santo. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros pudiésemos algún día ser santos delante de Dios. El soberano se hizo siervo. Aquel que es 3 veces santo fue hecho pecado y recibió toda la ira del Padre para que seamos redimidos y algún día seamos hechos santos. Increíble. 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 La palabra nos habla de que Jesucristo es el santo que no vería corrupción, ¿cierto? Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no vio corrupción, sino que habla de que Jesucristo es el santo y justo. ¿Sí? Dice en Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Pedisteis que se os diera un homicida. Recuerden cuando el pueblo eligió a Barrabás y no al santo y justo, a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la palabra nos habla de que Jesús es santo. También nos habla del Espíritu Santo. Nos habla de la santidad de Dios. Entonces, la santidad es exaltada más que cualquier otro de sus atributos. Es el único atributo que se repite 3 veces en 2 pasajes, como lo hemos estado. Santo, santo, santo. Bueno, ese Dios que es santo, 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 encarnado, se hizo hombre, se hizo pecado para pagar por nuestros pecados y para darnos la posibilidad de que un día seamos santos. Seamos santos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. La santidad de Dios, hermanos, es eterna, así como Él es eterno. ¿Sí? Así como Él es eterno. Y la voluntad, hermanos, de Dios es que seamos santos. Es que seamos santos. Si nosotros, hermanos, no conocemos bien a Dios y no entendemos quién es Él, ¿cómo entender quién es Él? Si no estudiamos sus atributos, si no entendemos los atributos, no podremos adorarlo adecuadamente. La verdadera adoración empieza por el conocimiento de Dios. Por eso estamos una vez al mes mirando los atributos de Dios. Nosotros tenemos que estar allí cantando con entendimiento, sabiendo a quién es el Dios al que alabamos, a quién es el Dios al que debemos servir, cuál es el Dios que nos creó y el cual nos ha llamado. Sabemos, hermanos, que tenemos muchísimas cosas que no se parecen a Cristo y que no son como Cristo. Pero Dios nos va puliendo y va eliminando esas cosas. Y si nosotros estamos en el proceso de la santificación, también nuestros frutos van a ir dando cuenta de él. Ya para finalizar, veamos este pequeño texto en Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos llama a ser santos. Dios está airado con el pecado y con el pecador. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo pagó ese precio por nosotros y gracias a Él podemos ser santificados. Y un día seremos santos totalmente al lado de Él en el cielo.
Amén. A Dios, esta mañana te damos infinitas gracias porque a través de tu palabra nos has mostrado este atributo, Señor, que es tu santidad. Cobra más sentido y más valor, Señor, cuando en medio de la alabanza expresamos y decimos que tú eres ese Dios santo, santo, santo. El Dios tres veces santo. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras por medio de tus atributos que eres un ser único, incomparable, pero que a pesar de tu magnificencia, tu trascendencia, tu poder, tus infinitas propiedades, eres un Dios que es un Dios cercano a nosotros, amoroso con nosotros, y que nos transmite parcialmente algunos de los atributos. Señor, ayúdanos a procurar la santidad. Como dice tu palabra, que sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, ayúdanos a procurarla, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Y sabemos, Señor, que únicamente lo podemos hacer a través de Jesús. Si alguno de mis hermanos, alguna de las personas presentes o alguna de las personas que escucha este mensaje aún no ha recibido a Cristo, aún no ha confesado sus pecados, aún no se ha arrepentido, Señor, darle la posibilidad de hacerlo. Porque, Señor, es la única manera. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Únicamente por medio de Él se puede llegar al Padre. Únicamente a través de Él podemos alcanzar esa santidad que tú quieres para nosotros. Damos pues infinitas gracias, Señor, y que la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.